fondero, la tralla, en la espessura de la biosca, estan la gent de la mar, la muña de los dos risos, la alegría, el silencio, el río de los dos cuellos, restaurando en el requés. File onde la veis, d'un lato a columbrar, y dime onde existe la palabra libertad. Esa gran desconocía, de boca en boca todo el día, la palabra más soñada, cantarera más soñada. ¿Qué tal, chavales? Aquí estaríamos una pequeña ruta por aquí cerca de Pola, porque, como supondréis, los encerrados no nos dejan salir, hay toque de queda, así que nada, tuvimos que aplazar una vez más lo que viene siendo la Vuelta a Asturias en bicicleta, así que habrá que dejarlo, a ver si para primeros de año, cuando empiece el buen tiempo otra vez, podemos continuar. Falta bastante, la verdad. Como veis, estoy aquí en un paraje idílico, pueblo que se llama El Valle. Bueno, estoy en una pista que pasa desde El Valle hasta Columbiello, dos zonas muy chulas y bastante carillas. Obviamente se está viniendo la jet set de la Pola a estas zonas. Mirad qué zona, ¿Qué tal, aventureros? Aquí estaríamos, una nueva aventura. Ay, Dios, estoy un poco cansado, ¿eh? La verdad que este sol de invierno, calienta. Qué sudar. Bueno, déjame que me quite el casco, porque tengo un calor. Mira, hay que sudar un momento, ¿eh? Es que estoy lo que lleve de no hacer nada, totalmente. Nada más que cursos de programación y más cursos de programación. Bueno, como os venía diciendo, con las gafas, que si no, no veo tampoco. Como os venía diciendo, queríamos hacer este vídeo a tiempo ya, porque viendo la situación, supongo que tal entenderéis la misma, que no se puede salir de la comunidad. Nosotros estamos en Asturias y no nos dejan salir de la comunidad autónoma. Y para la Vuelta a Asturias que queríamos hacer, hay partes donde tenemos que cruzar a León o tenemos que cruzar a Galicia, un poco la carretera para volver a entrar a Asturias y tal. Entonces ahora mismo lo tuvimos que suspender. Llevamos más o menos unos 520 kilómetros o algo así. Tenéis todos los vídeos por debajo, intentaré dejaros un link a los vídeos y tal, por si queréis ir viéndolos. Y nada más que podamos, pues oye, intentaremos completar lo que nos falta. Queremos hacer unos 1000 kilómetros más o menos. Faltan unas 5 etapas, más o menos de 3 días cada etapa o así. Calculamos, que siempre se pueden alargar un poco y demás. Porque cada vez vamos encontrando más sitios donde queremos ir, dentro de Asturias, obviamente. Pues nada, chavalada, este vídeo supongo que quedará bastante corto. Tampoco tengo mucho que enseñar. Intentaré grabar un poco en la pista que estoy haciendo ahora, desde Valle hasta el Columbiello, que la verdad que está bastante guapa. Y aprovechar un poco este sol de invierno, que es que calienta de bien. Así que nada, sin más preámbulos, ni damos más la chapa. Ya sabéis, podéis suscribiros, que es totalmente gratis. Y un saludo, chavales, cuidaos mucho. Por cierto, que se me olvidaba, en esta temporada que estaremos sin subir vídeos de bici, pues seguramente subiremos a lo mejor alguna ruta andando por el monte o tal, que tenemos pensado. También estamos arreglando una cabana en el monte, donde poder quedarnos en caso de que nos clausuren. Y nada, si queréis igual hacemos algún vídeo y tal, si queréis dejáis algunos comentarios. La verdad que está quedando muy chula, ¿eh? Ya pusimos calefacción, el baño y la cocina y todo. Tenemos prácticamente de todo para vivir ahí ya. Y intentaremos subir también algún vídeo en el momento que abran las estaciones, si abren este año, porque como no sabemos si van a abrir las estaciones de esquí ni nada, pues en algún vídeo de las estaciones de aquí de Asturias. Ya subimos un vídeo, también tendréis por ahí, a lo mejor, si me acuerdo, os lo dejo en una etiquetina de esas o algo, para que veáis de cuando fuimos a Fuentes de Invierno. Así que nada, chavales, no os doy más la vara. Un abrazo. Que vive en libertad, siente incapaz de ver los pies barrotes de cristal, siente que lleva cadenas y que nadie quiere mirar, soñando vivir felices nuestra selva de cristal, no pinten los compañeros que no somos a palpar, las palabras son muy guapas, pero dos huellas solo van, y dime dónde la veis.
de la palabra.